Hola a todos, mi nombre es Franco Schettino y hoy día en este nuevo seminario de 30 Minutes Medicine conversaremos sobre artritis séptica. Esta es la hoja de ruta de la presentación de hoy y esta presentación está diseñada en base al perfil de conocimientos de UNACOM para la artritis séptica, en el cual se debe tener un nivel de diagnóstico de sospecha, realizar un tratamiento inicial y posteriormente conocer las indicaciones de derivación. Comentar además que es un tema que involucra las especialidades de reumatología, de traumatología y de infectología. Por lo tanto, en esta presentación se dará un enfoque relativamente integral, basándonos en el fondo en los conocimientos que requerimos para manejar la patología desde las tres áreas distintas. A modo de introducción, comentar que el concepto de artritis séptica se incluye dentro del concepto más general que serían las artritis infecciosas, que corresponden a un proceso inflamatorio articular secundario a una infección. La mayoría de las veces esta es causada por una bacteria, pero también puede ser causada por otros microorganismos, por ejemplo, micobacterias o, por ejemplo, hongos también. Sin embargo, el concepto de artritis séptica, la verdad es que se ha reservado principalmente para las artritis infecciosas producidas por bacterias. Por lo tanto, nos vamos a centrar en ellas, dado que son la causa más frecuente de artritis infecciosa, que tiene relevancia clínica y sobre todo por su morbimortalidad asociada. Por eso nos centraremos en ella. Es considerada como una urgencia reumatológica y quirúrgica desde el punto de vista traumatológico por las consecuencias funcionales y potencialmente mortales que tiene esta artritis infecciosa si no es tratada con cierta premura, digamos. Sobre todo por el daño articular que puede llegar a ser irreversible en la articulación afectada y además asociado al proceso séptico mismo hay una alta mortalidad asociada. Algunos datos epidemiológicos generales, la verdad es que se ha estudiado más en países norteamericanos y europeos. En nuestro país no tenemos tanta estadística. Se dice que en Estados Unidos hay reportes diversos, entre 4 y 60 casos por 100.000 habitantes por año en consultas de urgencia. La incidencia en Europa parece ser un poco menor, entre 4 y 10 casos por 100.000 habitantes por año. Sin embargo, los estudios europeos y norteamericanos coinciden en que hay una distribución bimodal. Se puede ver la artritis séptica en la infancia, pero también en mayores de 55 años en general. Y la tasa de mortalidad también es diversa, pero se ha reportado que llega hasta 25%, por lo tanto, es una patología que tiene una alta mortalidad asociada. En relación con la fisiopatología, nos vamos a centrar principalmente, ¿cierto?, en la artritis séptica de origen bacteriano, y en particular mencionar que Staphylococcus aureus es más del 50% del responsable, digamos, la etiología responsable de esta artritis séptica. Por lo tanto, el modelo fisiopatológico que se ha estudiado clásicamente está descrito en base a la etiología por Staphylococcus aureus. Y recordar dentro de Staphylococcus aureus que hasta la mitad de las infecciones por este microorganismo son por Staphylococcus meticilino resistente. Por lo tanto, hay que considerarlo sobre todo en vista al tratamiento y tener clara la epidemiología y la microbiología local de cada uno de los centros para poder indicar eventualmente el tratamiento apropiado, que conversaremos más adelante. No olvidar que también existen otras bacterias involucradas, principalmente de la familia de los estreptococos, pseudomonas. Incluso puede haber cultivos que resulten polimicrobianos, sobre todo en contexto de pacientes inmunosuprimidos. No olvidar el Mycobacterium tuberculosis y la Neisseria gonorrea, que también, sobre todo en países norteamericanos, tiene una mayor incidencia. Existen 3 mecanismos postulados por los cuales el microorganismo causante de esta artritis séptica pudiese llegar a la articulación. La principal de estas es una bacteremia, es decir, secundaria a la bacteremia hay una siembra de microorganismos en la articulación y que esto consecuentemente va a desarrollar la fisiopatología que vamos a conversar. Pero también puede ser por una inoculación directa, principalmente secundario a cirugías articulares. También está la diseminación contigua, donde se ha descrito clásicamente que procesos de osteomielitis contigua o en un sitio cercano a una articulación pudiese también generar un proceso secundario de artritis séptica. En esta figura podemos ver la fisiopatología que se ha planteado en la patogénesis de artritis séptica secundaria a Staphylococcus aureus, donde vemos que el estafilococo activa el complemento y además activa el sistema inmune, generando una serie de citoquinas proinflamatorias que van a generar un estado inflamatorio dentro de la articulación y van a generar secundariamente la liberación de
proteínas y metaloproteinasas que van a actuar en el cartílago articular y van a generar su daño progresivo y que puede llegar incluso a ser un daño irreversible en la articulación. Además tenemos factores propios del microorganismo como son las toxinas y enzimas propias que pueden presentar, que también van a estimular antigénicamente el sistema inmune y van a generar también daño a la articulación. Y todo este proceso séptico obviamente genera una activación sistémica que puede generar una sepsis secundaria. En esta tabla de elaboración propia vemos los factores de riesgo más relevantes asociados al proceso de artritis séptica. Y podemos dividirlos, ¿cierto?, según el mecanismo de inoculación, como ya conversamos, en aquellos que generan, que producen, perdón, o favorecen una diseminación hematógena, aquellos que producen o generan una inoculación directa y aquellos por los cuales hay una diseminación contigua. Y en la última columna también podemos ver si este factor de riesgo corresponde a un factor de riesgo que presenta el huésped o también factores de riesgo propios de la articulación. Aquí están los factores de riesgo señalados, sin embargo quiero señalar especial atención en 3, debido a que el resto, si bien es cierto, están descritos, presentan al revisar distintos estudios que ustedes pueden revisar en la bibliografía, una baja sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, me gustaría llamar la atención de estos 3 factores de riesgo, que serían la artritis reumatoide, la artroscopía y el antecedente de una cirugía por prótesis articular previa. Estos serían factores de riesgo de la articulación, principalmente por diseminación hematógena y inoculación directa, según podemos ver, y que serían los que presentan una sensibilidad y especificidad relativamente más altas en relación con la artritis séptica, pero lo más importante es que tienen un alto riesgo relativo y un alto LR positivo también. Por lo tanto, se han asociado importantemente en los estudios a artritis séptica. No obstante aquello, podemos decir que el factor de riesgo más relevante es una combinación de ellos que corresponde a la presencia simultánea entre una infección de piel y partes blandas y una cirugía articular o un proceso, digamos, de intervención articular. El antecedente de haber presentado eso, sumado al desarrollo de una infección de piel y partes blandas, es el evento o el factor de riesgo que presenta más riesgo relativo de presentar una artritis séptica. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en pacientes que presenten esas dos condiciones simultáneamente. En relación con el cuadro clínico, en esta tabla podemos ver la sensibilidad de algunos de los signos y síntomas que se presentan y podemos ver que en general la artritis séptica se presenta con dolor articular, con una historia de edema o de derrame articular, pero que minoritariamente también podemos tener otros signos y síntomas como fiebre, principalmente. Pero si bien es cierto, tenemos que notar aquí que la sensibilidad reportada, en la mayoría de los estudios, el promedio de la sensibilidad reportada es de un 57%. Básicamente se ha dicho que todo cuadro monoarticular, en particular de una monoartritis aguda que se acompaña de fiebre y o de síntomas constitucionales, debe ser considerado como una artritis séptica hasta que no se demuestre lo contrario. Y ese es un mensaje relevante. Todo paciente que consulte en urgencia con una monoartritis aguda con fiebre, debemos pensar como una de las primeras alternativas diagnósticas que pudiese tratarse de una artritis séptica. ¿Por qué? Por lo que conversamos previamente de la urgencia de tratar este cuadro desde el punto de vista reumatológico, infectológico y también quirúrgico. Más del 50% de los casos la rodilla es la articulación más afectada, pero también hay casos descritos de tobillos, caderas, hombros, muñecas. Pero la principal articulación en cuanto a frecuencia es la rodilla. En relación al examen físico, si nos vamos a la inspección, podemos ver el eritema, ¿cierto? Y el aumento de volumen secundario del derrame articular. A la palpación, podríamos notar el aumento de volumen de la temperatura local, podríamos evaluar algunos signos de derrame articular para comprobar en el fondo que este aumento de volumen es por derrame. Podemos ver un movimiento articular limitado también, con la incapacidad de soportar el peso, generalmente si es muy grande y son articulaciones de la extremidad inferior, los pacientes llegan o bien cojeando, o bien con muletas, o simplemente en silla de ruedas porque no pueden soportar el peso, sobre todo si la articulación está bastante comprometida. En general hay articulaciones que son más profundas, como por ejemplo las caderas o los hombros, y en general podemos no ver signos inflamatorios clásicos como el eritema, el calor local, y el aumento de volumen pueden ser bastante discretos, por lo tanto hay que tener una alta sospecha clínica en relación a esto, con los factores de riesgo que vimos y con el contexto de la historia clínica, ¿cierto? Y la anamnesis. Debemos buscar dirigidamente algunos posibles focos infecciosos, puesto que también, si tenemos procesos inflamatorios secundarios, procesos infecciosos secundarios, perdón, pudiésemos generar una bacteriemia secundaria o bien
diseminación contigua. Por lo tanto, tenemos que examinar, ¿cierto?, la piel, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema genitourinario. El diagnóstico de la artritis séptica, si bien es cierto, tenemos un cuadro clínico sugerente, la prueba de elección para hacer el diagnóstico es mediante la artrocentesis, como se conversó en el video de monoartritis y de estudio de líquido sinovial. Debemos identificar las bacterias en el líquido sinovial para confirmar el diagnóstico. Aquí tenemos una foto, ¿cierto?, de una jeringa con un líquido sinovial extraído que está francamente purulento y tiene unas características macroscópicas muy sugerentes de una artritis séptica. En el caso de sospechar una infección intraarticular, debemos entonces realizar una artrocentesis que debe realizarse previo a la administración de antibióticos, y esto es muy importante de recordar, y vamos a seguir recalcándolo en la presentación, porque no debemos recordar que si sospechamos una artritis séptica, o bien realizamos la artrocentesis y tenemos las capacidades y los materiales necesarios para realizarla, previo a la derivación, o bien lo derivamos al centro de especialidad para que se realice la artrocentesis y luego el tratamiento definitivo. En cualquier caso, este paciente obviamente debe ser derivado a un servicio de atención especializada. Estos dos artículos que pongo aquí son revisiones, uno un poco más antiguo y este del año 2019, en el que se ha presentado y estudiado diversos factores relacionados con la artritis séptica. Pero en particular quiero llamar la atención aquí a que se ha estudiado el valor por sobre el cual el recuento sinovial sería de mayor utilidad para diagnosticar una artritis séptica. La verdad es que clásicamente se ha descrito que por sobre 50.000 leucocitos en el líquido articular, uno debiese considerar esa articulación como que tiene un líquido inflamatorio, pero de características sépticas. Sin embargo, podemos ver en estos estudios, no es de relevancia que sepan los números, sin embargo, solamente para ejemplificar que si uno baja el puntaje de corte, por así decirlo, es decir, consideramos menos de 50.000 glóbulos blancos en el líquido sinovial para hacer el diagnóstico, aumentamos en sensibilidad, pero disminuimos también en especificidad. Por lo tanto, la idea de determinar este puntaje de corte es encontrar un balance entre una alta sensibilidad y una alta especificidad para poder, para que esto resulte una prueba de diagnóstico en el fondo más certera. También tenemos el likelihood ratio, que obviamente aumenta mientras mayor es el recuento de los glóbulos blancos en el líquido sinovial. Sin embargo, vemos que si ya consideramos sobre 100.000 glóbulos blancos, vamos a ser muy específicos, pero nada sensibles. Por lo tanto, la verdad es que siempre se ha descrito que 50.000 es el número de corte, pero como conversamos también en el seminario monoartritis aguda, hay algunos autores que están considerando entre 20.000 y 50.000 ya tener una alta sospecha. Y como vemos, hacia 25.000 glóbulos blancos tenemos mayor sensibilidad, pero también perdemos en especificidad. Por lo tanto, es muy importante recordar que este parámetro aislado no es en el fondo lo único que debemos considerar para hacer el diagnóstico. Debemos considerar el cuadro clínico y el resto de las características del líquido sinovial. Y en particular uno que resulta muy relevante es el porcentaje de polimorfonucleares, porque vemos que tiene una buena sensibilidad y especificidad en conjunto. Por lo tanto, un paciente que tenga más de 50.000 glóbulos blancos en el líquido sinovial con más del 90% de polimorfonucleares, ya tenemos un riesgo relativo y un likelihood ratio muy elevados en la suma. Por lo tanto, son dos factores que en conjunto sirven para considerarlo. Otro elemento que también se ha estudiado es el lactato en líquido sinovial. Y si bien es cierto, tiene un muy buen likelihood ratio, la verdad es que no ha demostrado tener, en el fondo, cumplir el intervalo de confianza en los estudios que se han realizado. Por lo tanto, todavía no es muy clásico predecir el lactato líquido sinovial. Cuando uno realiza la artrocentesis y envía el estudio, debemos recordar que siempre debemos solicitar la tinción de Gram y cultivo, independiente de que estemos sospechando o no una artritis séptica. Pero como es el caso de la artritis séptica, ¿cierto? Tenemos la tinción de Gram, y esta la verdad es que puede resultar positiva en un 75% para gérmenes Gram positivo y en un 50% de los casos de la artritis séptica producida por Gram negativo. Es decir, no siempre la tinción de Gram va a ser positiva. En el fondo, no siempre la tinción de Gram va a evidenciar, ¿cierto?, la presencia de microorganismos. Eso es muy importante a considerar, puesto que si tenemos una tinción de Gram que no evidencia microorganismos, no debemos desestimar el diagnóstico
y debemos considerar, como ya se dijo, el conjunto de las características clínicas del examen físico y del examen articular para seguir el razonamiento clínico, ¿cierto? Y seguir un tratamiento adecuado. La tinción de Gram, la verdad es que sirve mucho para guiar el tratamiento antibiótico inicial y posteriormente vamos a ajustarlo según los cultivos. Importante también que los cultivos están positivos en un 30-50% de la artritis gonocócica y en la mayoría de los pacientes con artritis no gonocócica. Entonces los cultivos en sospecha de artritis gonocócica la verdad es que tienen un bajo rendimiento. Puede ser negativo en pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico previo, por eso es muy importante recordar que primero es la artrocentesis y luego es la indicación de los antibióticos. En cuanto a otros exámenes complementarios, la verdad es que los hemocultivos periféricos pudiesen ayudar, ¿cierto? Pudiésemos solicitarlo antes de iniciar el tratamiento antibiótico, obviamente. Marcadores inflamatorios, ¿cierto? Leucocitosis, PCR, incluso procalcitonina pueden estar frecuentemente elevados. Los cultivos genitales sirven en el fondo y hay que recordarlos para sospecha de artritis séptica. La verdad es que eso es otro tema que pudiésemos también hacer un seminario en relación a aquello. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en eso. Exámenes radiológicos, sobre todo radiografía simple o resonancia magnética, la verdad es que han demostrado cierta utilidad, sobre todo para excluir el diagnóstico de osteomielitis adyacente. En cuanto al tratamiento, mencionar breves generalidades, y el tratamiento hay que recordar, y esto es muy importante, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero es la antibioticoterapia y el segundo es el drenaje articular. Son los dos pilares que tenemos que tener en cuenta. O sea, todo paciente con artritis séptica debiese recibir tratamiento antibiótico y debe ser derivado, en el fondo, la principal razón de la derivación es porque debe ser evaluado por la especialidad de traumatología para realizar el drenaje articular. El tratamiento antibiótico inicialmente debe ser empírico, obviamente siempre recordando la microbiología local del centro y sobre todo considerando la cobertura para esta filometricina resistente, que como vimos en diapositivas previas, tiene una alta prevalencia, ¿cierto?, de incidencia dentro de la artritis séptica. Obviamente cuando tengamos el resultado de los cultivos debemos ajustar el tratamiento y en general el tratamiento antibiótico se indica por lo menos 14 a 21 días, obviamente evaluando el caso y haciendo un seguimiento del paciente. El drenaje articular, como concepto general, uno puede realizarlo por artroscopía o por artrotomía. La verdad es que las indicaciones son de manejo de especialidad. Y en general, dentro del seguimiento, si uno ve que el paciente no evoluciona favorablemente, reproduce el derrame, entre otras circunstancias, uno pudiese, se evalúa por parte de la especialidad si pudiese requerir más de un drenaje. Aquí les voy a presentar una propuesta de algoritmo de manejo diagnóstico, diagnóstico en el fondo, que está basado en una guía clínica del UpToDate. Lo primero, y siempre recordar, ¿cierto?, es la artrocentesis y el drenaje articular. Esas son las bases de nuestro tratamiento acompañado con la antibiótico-terapia. En el fondo, cuando realizamos la artrocentesis, vamos a fijarnos primero en la tinción de Gram. Ahí sí. Si la tinción de Gram demuestra o no demuestra microorganismos, primero vamos a ver aquellos en que la tinción de Gram sí demuestra microorganismos. Y en ellos podemos tener tres principales grupos. En el fondo, si demuestra cocos gram positivos, bacilo gram negativos o diplococo gram negativos. Si demuestra cocos gram positivos, la verdad es que el tratamiento de elección va a ser vancomicina de forma empírica, ¿cierto? Considerando, obviamente, la tasa de esta filometricina resistente, se sugiere, ¿cierto?, en esta guía clínica la indicación de vancomicina empírica. Recordando que, obviamente, y haciendo la salvedad, que cada centro clínico puede tener su propio protocolo, en el fondo, de enfrentamiento de la artritis séptica. Por lo tanto, no olviden revisar eso en cada uno de los hospitales en los que trabajen. Si tenemos bacilo gram negativos, la verdad es que la cefalosporina de tercera generación, de forma empírica, una subtracción empírica, puede funcionar bastante bien. Y para la sospecha, ¿cierto? Si tenemos diplococo gram negativo frente a la sospecha de una infección gonocócica, la verdad es que hay que hacer un tratamiento y seguir en el fondo las guías clínicas de enfrentamiento de infección gonocócica. Que eso podría, como les dije, ser tema de otra presentación. Ahora, en cualquier caso, siempre debemos esperar el resultado de los cultivos. Y en esto vamos a ver si los cultivos resultan positivos o negativos, porque recordemos que tanto la tinción de Gram como los cultivos pueden no resultar positivos o no demostrar microorganismos. Si resulta positivo, obviamente vamos a ajustar la terapia según el antibiograma. Pero si resultan negativos, la verdad es que
Vamos a evaluar según la clínica, según la respuesta clínica y según cómo se manifiesta el paciente en los próximos días, si ajustamos el tratamiento, suspendemos tratamiento, hay que evaluar de cerca a este paciente. Ahora, si la detección de Gram no demuestra microorganismos, tenemos que ver las características, el resto de las características del líquido sinovial. Si tenemos un líquido francamente purulento, que además presenta una cantidad de leucocitos importante, y como dijimos, entre 20.000 y 50.000 podemos considerar el diagnóstico, y sobre todo si es sobre 50.000, acompañado de más del 90% de polimorfonucleares, tenemos que considerar algunas características para definir qué tratamiento le vamos a dar, pero en cualquier caso este paciente, a pesar de no tener una tensión de Gram, o sea, una tensión de Gram que no demuestre microorganismos, sí va a recibir antibióticos. Si el paciente fuese inmunocomprometido o usuario de drogas antibióticas endovenosas, la verdad es que la elección es en darle vancomicina más alguna antiseudomona empírica para tratar de cubrir a ambos agentes. Sobre todo porque la pseudomonas aeruginosa se asocia, ¿cierto?, epidemiológicamente a estos pacientes. Si el paciente que estamos enfrentando no tuviese estas dos condiciones, la verdad es que la vancomicina empírica sería suficiente para iniciar el tratamiento. Obviamente debemos esperar los resultados del cultivo y ver si estos son positivos y negativos. Y voy a tener que correr un poco la cámara. Si resultan positivos, obviamente ajustamos la antibioterapia según antibiograma. Y si resultan negativos, la verdad es que debemos mantener la sospecha antiséptica si es que el cuadro clínico, la historia clínica, los factores de riesgo son concordantes, evaluar también posibles diagnósticos diferenciales y evaluar si la terapia empírica la mantenemos o no, según la sospecha clínica. Pero debemos recordar que no siempre los cultivos resultan positivos. Existen microorganismos fastidiosos de cultivar, que no son los típicos que uno está pensando y que vimos, y por lo tanto, si el cuadro clínico es muy sugerente, los factores de riesgo son muy sugerentes, debemos mantener la sospecha diagnóstica. Si el líquido no es purulento, la verdad es que no se indican tratamientos antibióticos. Bueno, si la adición de Gram no demuestra microorganismos y el líquido no resulta purulento, no se indica antibiótico en primera línea, esperamos los cultivos. Si los cultivos resultan positivos, antibiótico-terapia según el antibiograma. Y si resultan negativos, la verdad es que eso no es una artritis séptica. Esto es un esquema un poco resumido, pero la verdad intenta ordenar un poco el pensamiento diagnóstico y terapéutico, y nuevamente recalcar que depende de las características microbiológicas de cada uno de los centros. Por lo tanto, les recomiendo que soliciten protocolos locales. Brevemente en relación al seguimiento, ya dijimos que este es un paciente que hay que derivar para ser evaluado por traumatólogo y un reumatólogo. Hay que controlar clínica y con parámetros inflamatorios estos pacientes para ver la progresión, si es que requieren nuevo de drenaje articular, y eventualmente una nueva artrocentesis para hacer un seguimiento, ¿cierto?, de estos pacientes. Ahora un caso clínico para ilustrar un poco esta situación. Se trata de una mujer de 50 años que tiene un antecedente de artritis reumatoide en tratamiento, usa metotrexato y prednisona desde hace 6 años. Y consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de 2 días de evolución de dolor de la rodilla izquierda asociado a aumento de volumen y eritema superficial. No tiene antecedentes de trauma ni de cirugías recientes, niega el uso de drogas ilícitas y conductas sexuales de riesgo. Al examen físico destaca que está febril, tiene un derrame articular izquierdo con signos flogísticos positivos. En el fondo tiene eritema superficial, aumento de la temperatura local. Se le solicitaron exámenes que mostraron una leucocitosis discreta, sin presión izquierda, una VHS en 35, una PCR de 8 miligramos por decilitro. No se contaba con procalcitonina al momento de que se estudió este paciente. Se le realizó la artrocentesis, ¿cierto? Y mostró un líquido opalescente amarillento con 48.000 blancos, con predominio polimorfonuclear de 92%, una tinción de Gram que no evidenció desarrollo de microorganismos, y tenemos los cultivos pendientes. Entonces, la pregunta en base a este caso clínico es: ¿qué tan probable es que esta paciente tenga artritis séptica? Y aquí los invito a hacer un pequeño stop en el video, ponerle pausa, a que revisen el caso clínico en su conjunto y vean cuáles son las características que apoyan el diagnóstico de artritis séptica en esta paciente y cuáles son las características que en el fondo no apoyan el diagnóstico y que nos harían un poco dudar de ello. Y que pensemos, en base a todo lo que hemos conversado en este seminario, si es que esta paciente efectivamente habría que manejarla con una artritis séptica o no. Así que los invito a eso. Si revisamos el caso clínico, de manera general podemos decir que es una paciente con artritis reumatoide que presenta una monoartritis aguda en el servicio de urgencia. La verdad es que la incidencia de artritis séptica en cuadros de monoartritis aguda, ¿cierto?, es como de un 10 a un 15% de las que se presentan.
tenemos otros diagnósticos diferenciales también, pero de las que consultan el servicio de urgencia se ha visto que un 10 a un 15, incluso hasta un 20% en algunos reportes. Entonces, de partida ya tenemos que tener un índice de sospecha. Ahora bien, esta paciente tiene artritis reumatoide y como dijimos, la artritis reumatoide es un factor de riesgo relevante a considerar en cuadros de artritis séptica. No tiene antecedentes de trauma ni de cirugía reciente, por lo tanto, los factores de riesgo el que vemos es la artritis séptica. Ahora la paciente en examen físico destaca que está febril, pero como ya conversamos, el hecho de que no tenga fiebre no descarta el diagnóstico, tiene una sensibilidad menor al 60%, y la verdad es que algunos trabajos dicen que incluso hasta en un 40% solamente estaría positivo. Por lo tanto, no tenemos que considerarlo como factor aislado para decir, esta monoartritis aguda, si no es febril, no es artritis séptica. Eso es un error. Tiene derrame articular, tiene aumento de volumen de la articulación, tiene calor local y tiene eritema, por lo tanto, tiene características de una artritis posiblemente infecciosa. En relación con los exámenes de sangre, ¿cierto? Tenemos parámetros inflamatorios elevados, una VHS elevada discretamente, una PCR ligeramente elevada, leucocitosis discreta. Lo que pudiesen apoyar, ¿no es cierto?, que hay un proceso inflamatorio subyacente. Y en la artrocentesis tenemos que ver entonces los leucocitos y los polimorfonucleares son muy importantes, sobre todo la combinación de ellos, polimorfonucleares mayor de 90% y leucocitos en el fondo cercanos a 50.000, tenemos una alta sensibilidad, especificidad y probabilidad de que esto se trate de una artritis séptica, a pesar de que la admisión de Gram no evidencia microorganismos, porque recordemos que no siempre se evidencia microorganismos. Por lo tanto, la suma y el contexto de esta paciente nos obliga a descartar artritis séptica, ¿ya? Eso es, en el fondo, lo que quería ilustrar con este caso clínico. ¿Cuáles son los take-home points o cuáles son los puntos más importantes de la presentación? Primero, recordar que la artritis séptica es una urgencia. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de secuelas funcionales y además pueden ser potencialmente mortales. Recordar que la mayoría se presentan como monoartritis y secundarias a un proceso cierto infeccioso bacteriano. El agente causal más frecuente es el Staphylo aureus. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio líquido sinovial, excepto una artrocentesis, para ver las características bioquímicas, las características microscópicas y sobre todo realizar cultivo y tinción de Gram. Y el tratamiento, debemos recordar que la base del tratamiento son los antibióticos endovenosos y el drenaje articular. Por lo tanto, esta paciente debe ser, recordemos, derivado al paciente con la sospecha de artritis séptica para realización de una artrocentesis, si es que no se realizó previamente, indicación de antibióticos después de la artrocentesis y el drenaje articular. Y luego el estudio que realizamos en el algoritmo, ¿cierto?, de propuesta de diagnóstico y terapéutica. Esta es la bibliografía utilizada. Y cualquier duda nos pueden contactar, ¿cierto?, al correo. Nos vemos en otro seminario. Gracias.